Saludos, estimados amigos del canal Aurora y particularmente a aquellos pacientes que nos siguen consuetudinariamente y que siempre viven tan agradecidos de esta información que proveemos a través de este canal. En el día de hoy nos proponemos presentar un caso bien interesante y discutir algunos aspectos relacionados. Se trata de un paciente masculino de 16 años que hemos diagnosticado el síndrome de Klinefelter o XXY. Pero aparte de esto tiene los otros problemas que vamos a mencionar a manera informativa que pueden estar o no relacionadas. Después veremos más adelante. La hipercolesterolemia presenta ginecomastia, que sí es un hallazgo que es parte del síndrome. Hipogonadismo primario asociado a Klinefelter, testículos atróficos congénitos. Otras condiciones que no se relacionan directamente a Klinefelter que ha presentado son el asma, epistaxis, tuvo una fractura de tibia. En una ecografía que se realizó demostró testículos no visibles por un ultrasonido escrotal, y la ecografía renal estuvo normal. Los laboratorios tuvo en el pasado una historia de infección de orina con más de 70.000 bacilos gram negativos, y CBC reciente ha presentado neutrofilia. El complement metabolic panel está dentro de los límites normales. El cariotipo confirmado es XXY. También se ha evaluado su función tiroidea y se ha solicitado también unidad ósea y su seguimiento planificado. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca del síndrome del Klinefelter porque no es raro. Sin embargo, su diagnóstico tiende a pasarse con frecuencia. Y hay ocasiones en que llegan adultos y no se ha diagnosticado, entonces presentan con una problemática de infertilidad. Este síndrome, también llamado 47XXY, es una afección cromosómica que afecta el desarrollo masculino. Los síndromes del síndrome de Klinefelter varían. En algunos casos, las características son tan leves, como ya dije anteriormente, que la afección no se diagnostica hasta la pubertad o la edad adulta. Los investigadores creen que hasta el 65% de las personas con síndrome de Klinefelter nunca reciben un diagnóstico. Esto fue una estadística que a mí me asombró. Las personas con Klinefelter suelen tener testículos pequeños que producen una cantidad reducida de testosterona. Entonces se conoce como insuficiencia testicular primaria. La testosterona es la hormona que regula el desarrollo sexual masculino antes del nacimiento y durante la pubertad. Un pequeño porcentaje de las personas afectadas nace con testículos no descendidos, que esto también puede confundir el tratamiento y que fue una de las cosas que pensamos originalmente, que estos hallazgos testiculares eran debido a una criptorquidia. Ahora, sin tratamiento, la deficiencia de testosterona puede provocar pubertad tardía o incompleta, aumento del tamaño de las mamas, que esto se conoce como ginecomastia, disminución de la masa muscular, disminución de la densidad ósea, disminución del vello facial y corporal y fatiga. El síndrome de Klinefelter puede dificultar la procreación, como apuntamos previamente, pero hasta la mitad de las personas con síndrome de Klinefelter pueden tener hijos mediante técnicas de reproducción asistida. Los demás cambios físicos asociados con el síndrome de Klinefelter suelen ser sutiles. Por lo general, las personas afectadas son más altas que el promedio. Son de 7.5 centímetros. Desde 5 a 7.5 centímetros más alta de lo esperado para su familia. Otras características pueden incluir dedos meñiques curvados
pie plano y, con menos frecuencia, función animal de ciertos huesos del antebrazo. Esto se conoce como una sinostosis radiocubital. Los niños con síndrome de Klinefelter pueden presentar tono muscular bajo, hipotonía, dificultad para coordinar movimientos y retrasos leves en ciertas habilidades del desarrollo, como darse la vuelta o caminar. Los niños afectados tienen un mayor riesgo de presentar retrasos en el desarrollo del habla y el lenguaje, y pueden tener dificultades para comunicarse y expresarse. Las personas afectadas tienen un mayor riesgo de presentar dificultades de aprendizaje, más comúnmente problemas con la lectura, esto se conoce como dislexia, y la expresión escrita. Las personas con síndrome de Klinefelter rara vez presentan discapacidades intelectuales. Pueden presentar ansiedad y otros problemas psicosociales. También tienen un mayor riesgo de padecer trastorno por déficit de atención, aunque tienden a presentar problemas de atención y distracción en lugar de hiperactividad. Estos casos tienen un mayor riesgo de desarrollo del síndrome metabólico, que es algo que estamos observando y vigilando en este paciente con unos problemas de peso, que es un grupo de afecciones que incluyen niveles altos de glucosa en sangre durante periodos prolongados sin alimentos. También pueden tener presión alta, aumento de grasa abdominal y niveles elevados de lípidos como colesterol y triglicéridos. En comparación con las personas sanas, los adultos con síndrome de Klinefelter también presentan un mayor riesgo de desarrollar temblores involuntarios en brazos o manos, cáncer de mama si se desarrolla ginecomastia, adelgazamiento y debilitamiento de los huesos, es decir, osteoporosis, y trastornos autoinmunitarios como el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea. Los trastornos autoinmunitarios son un amplio grupo de afecciones que ya hemos hablado previamente en estos videos, que se producen cuando el sistema inmunitario ataca los propios tejidos y órganos del cuerpo. Este síndrome afecta aproximadamente a 1 de cada 650 recién nacidos. Es el trastorno cromosómico sexual más común, con grupos de afecciones causadas por cambios en el número de cromosomas sexuales, que son el cromosoma X y el cromosoma Y. Es un trastorno de los cromosomas sexuales que se produce por la presencia de un cromosoma X adicional en las células. Las personas normales suelen tener 46 cromosomas en cada célula, 2 de los cuales son cromosomas sexuales. Las mujeres suelen tener 2 cromosomas XX y los hombres son cromosoma X y un cromosoma Y, pero esos son 46XY. Con mayor frecuencia, las personas con síndrome de Klinefelter tienen los cromosomas X y Y habituales y un cromosoma X adicional, lo que suma un total de 47 cromosomas, que serían 47XXY. También tienen una copia adicional de múltiples N del cromosoma X. La actividad de estos genes adicionales pueden alterar muchos aspectos del desarrollo y es responsable de los signos y síntomas comunes del síndrome de Klinefelter. Los investigadores están trabajando para determinar qué genes contribuyen a las diferencias físicas y del desarrollo específicas que pueden presentarse en estos pacientes. Algunas personas con características de Klinefelter tienen un cromosoma X adicional solo en algunas de sus células, mientras que las demás células tienen un cromosoma X y uno Y. En raras ocasiones, algunas células pueden presentar anomalías cromosómicas adicionales. En estos individuos, la afección se describe como síndrome de Klinefelter en mosaica. O sea que serían 46XY junto con 47XXY. Se cree que aproximadamente el 10% de las personas con síndrome de Klinefelter presentan la forma de mosaico, que es la que acabamos de describir. En estos casos pueden presentar signos y síntomas más leves que quienes tienen el cromosoma X adicional en todas sus células.
Esto dependiendo de la proporción de células que lo tengan. Algunas afecciones causadas por la presencia de más de un cromosoma sexual adicional en cada célula se describen como variantes del síndrome de Klinefelter. Estas afecciones incluyen el síndrome 48XXY, el síndrome 48XXYY y el síndrome 49XXXXY. Al igual que el síndrome de Klinefelter, estas afecciones afectan el desarrollo sexual masculino. Pueden estar asociadas con discapacidades de aprendizaje y problemas con el desarrollo del habla y el lenguaje. Sin embargo, las características de estos trastornos tienden a ser más graves que las del síndrome de Klinefelter y afectan a más partes del cuerpo. A medida que los médicos e investigadores han aprendido más sobre las diferencias entre estos trastornos de los cromosomas sexuales, han comenzado a clasificarlos como afecciones separadas. Muy importante, el síndrome de Klinefelter no es hereditario. La adición de un cromosoma X adicional ocurre durante la formación de las células reproductoras, óvulos o espermatozoides, en uno de los progenitores de la persona afectada. Durante la división celular, un error llamado no disyunción impide que los cromosomas X se distribuyan normalmente entre las células reproductoras a medida que se forman. Normalmente, durante la división celular, cada óvulo recibe un solo cromosoma y cada espermatozoide recibe un cromosoma X o un cromosoma Y. Sin embargo, debido a la no disyunción, un óvulo o un espermatozoide también pueden tener una copia adicional del cromosoma X. Si un óvulo o un cromosoma X adicional es fecundado por un espermatozoide con un cromosoma Y, el niño resultante padecerá el síndrome de Klinefelter. En los casos de mosaico tampoco es hereditario. Se produce como un error aleatorio durante la división celular en las primeras etapas del desarrollo fetal. Como resultado, algunas células del cuerpo tienen el cromosoma X y el cromosoma Y, mientras que otras tienen una copia adicional del cromosoma X. El tratamiento que usualmente se le dan a estos niños es la administración de hormona masculina, y la mayor parte de los casos responden, porque lo que se procura es que se desarrollen las características sexuales que están secundarias que están afectadas, y por lo general funciona bien. En algunos casos la respuesta es pobre, y eso mayormente sucede en los casos en que la afectación es producida por mosaicos, o sea, por células diferentes, o sea, células con diferentes dotación genética. Pero también tenemos que tener claro que no cura la alteración genética cuando se da el tratamiento, pero puede mejorar significativamente la calidad de vida si se inicia a tiempo. Así que estas opciones de tratamiento, como ya apuntamos, es el reemplazo de testosterona, que ayuda entonces a desarrollar las características sexuales masculinas como vello facial, voz grave, masa muscular, mejora la densidad ósea y previene la osteoporosis, aumenta el deseo sexual y la energía, mejora el estado de ánimo y la concentración. Hay que dar un apoyo para el desarrollo, hay que dar terapia del lenguaje cuando esté indicado, apoyo educativo para los problemas de aprendizaje, terapia ocupacional o física y tratamiento de la infertilidad en los adultos. Y el acompañamiento emocional, lo vamos a enfatizar, es muy importante, es clave, especialmente en la adolescencia, para manejar la autoestima, la ansiedad o la depresión. Y esta condición, pues nos gustaría que se diagnosticara lo más temprano posible. Desafortunadamente no ocurre
de esta manera. Por eso es importante este video que estamos presentando para nuestros pacientes y para nuestros colegas médicos, que hay que estar pendiente. Cuando uno está bregando con un caso en que no encuentra una explicación a base de los diagnósticos presentes que tiene el paciente, siempre hay que seguir buscando más allá. Y mi experiencia a lo largo de mi vida de médico es que damos con la causa cuando la buscamos. Que Dios los bendiga a todos.